noticia. Vamos ahora, claro, nos acompaña aquí en el estudio el senador Francisco Chaguán. Vamos a hablar sobre distintos temas, principalmente el sorpresivo giro diplomático también que ha tenido la región debido a este hecho ocurrido el día 3, la madrugada del 3 ¿Me permite, enero? Senador, sí, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. No, simplemente señalar que la reforma de pensiones es una reforma en la que nosotros empeñamos para llegar a un gran acuerdo nacional. Eso es lo que nos permite justamente que hoy día tengamos aumentos de pensiones entre 26 y 28%, que va a nivelar justamente las pensiones para las mujeres y por supuesto que nos sentimos muy orgullosos de haber empujado ese acuerdo nacional. Eso es lo que se requiere para Chile, se requiere entender que más allá de las legítimas diferencias, seamos capaces de construir acuerdos nacionales que permitan que la política ponga a las personas en el centro. Y yo creo que la reforma de pensiones fue una reforma que fue en esa dirección, una reforma que fue muy distinta a la que presentó inicialmente el gobierno, pero que ciertamente Renovación Nacional fue también pieza angular para llegar a un buen acuerdo de pensiones. Claro, se tramitó ahí, costó, me imagino, en algún momento, pero finalmente tiene este resultado que tiene hoy los primeros pagos ahí ya de estos dos beneficios que comenzaron a regir a partir de este mes de enero. Senador, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela la madrugada del 3 de enero, sábado, cuando ocurre esta extracción por parte de las fuerzas del equipo Delta de Estados Unidos de quien regía Venezuela en ese momento, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Hablemos del plan que tiene el presidente Donald Trump para Venezuela, porque se ha hablado de control, hay una retórica bien controladora del presidente Donald Trump, estamos a cargo, dice, pero muchos se preguntan también qué ocurriría con una posibilidad de transición, cómo se va a efectuar una posible transición, cuándo finalmente Estados Unidos dejaría el control para que Venezuela pueda regirse por sus propios términos. Acá me gustaría hablar en mi doble carácter, no solamente de senador, de expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también como presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Primero, celebrar que en el día de ayer, en la noche, se comenzaron a generar las primeras liberaciones de presos políticos venezolanos que salieron del Helicoide, claro. Un centro de tortura y detención que tenía el usurpador del poder, Nicolás Maduro, y que permitió la salida, entre otros, de Baggio Pilieri, que era el líder de Convergencia, partido político que pertenece justamente a la Unión de Partidos Latinoamericanos que tengo el honor de liderar y presidir. Y ciertamente se ha comenzado a generar una liberación de presos políticos, decir además que hay muchos liderazgos que están hoy día en la clandestinidad. Quiero hablar, por ejemplo, de Delsa Solórzano, ex candidata presidencial, la propia María Corina Machado, con la que yo tengo comunicación permanente, que estuvieron en clandestinidad y que hablan justamente de que es necesaria que haya una transición, primero, democrática, una transición pacífica, y que nosotros hemos señalado ciertamente que acá lo importante es que los usurpadores del poder entreguen el poder a aquellos, a través de una transición pacífica, a aquellos que ganaron las últimas elecciones presidenciales, como fue Edmundo González, en este movimiento Vente Venezuela, que en definitiva permitió que a través del liderazgo de María Corina Machado pudiéramos efectivamente posibilitar una transición del poder en Venezuela. Ahora, senador, perdón, ¿cuán probable usted ve que ello ocurra? Porque hemos visto las primeras declaraciones del presidente Donald Trump no fueron beneficiosas para María Corina Machado. Ayer sí, en una entrevista a Fox News, el presidente norteamericano indicaba que su intención, su planificación de reunirse ya durante la próxima semana junto a ella, pero hemos visto que prácticamente son desaires del presidente de Estados Unidos al liderazgo de María Corina Machado. Dijo incluso que no la querían, que no la respetaban. El liderazgo valiente, el liderazgo decidido, la persistencia para la lucha para terminar con los presos políticos en Venezuela, representa esa valentía y ese coraje de María Corina Machado. La conozco hace muchos años y eso fue determinante finalmente para el cambio. Decir que la dictadura de Maduro generó el peor desplazamiento de personas que hemos visto en este siglo. 8 millones de venezolanos que han deambulado justamente por el continente.
Y en ese contexto es que yo apelo también a las normas del derecho internacional. Y por supuesto que apelo también a las transiciones democráticas. Y por eso que desde el primer día nosotros como Unión de Partidos Latinoamericanos pedimos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, jugara un rol. A mí me tocó intervenir derechamente y personalmente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos para que muchos presos políticos venezolanos pudieran tener pruebas de vida. En el caso de Biagio Pilieri, recordar que estuvo 492 días secuestrado por el SEBIN en el helicoide, donde no había posibilidad de que su familia tomara contacto con él, donde no tenía acceso a una justicia, a una debida defensa, y donde efectivamente tenía además problemas de salud, no había posibilidad de atención médica. Y las condiciones del helicoide, para que la gente lo sepa, las condiciones del helicoide son extremadamente complejas desde el punto de vista de cómo en un pequeño recinto muy menor a este estudio, habían decenas de personas sin posibilidades de un baño, sin posibilidades de ser atendidos, porque la privación de libertad no es la privación de la dignidad. Y además cuando acá un usurpador del poder priva de libertad al que piensa distinto, persigue a los liderazgos opositores simplemente porque levantan opciones distintas. Entonces yo simplemente quiero señalar que desde la Unión de Partidos Latinoamericanos vamos a seguir luchando para que lo que empezó a ocurrir ayer con Biagio Pilieri, con Márquez y con tantos otros, permita efectivamente que los más de 1000 presos políticos venezolanos efectivamente vean la libertad. Ahí está el helicoide, claro, que muestra efectivamente cómo lo que iba a ser un centro comercial se transforma en el mayor centro de tortura de Venezuela. Ahora, senador, ¿qué le parece también esta especie de asociación por conveniencia que ha tenido el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos con lo que hoy encabeza Delcy Rodríguez también en Venezuela? Muchos lo califican como pragmático también porque, claro, el chavismo efectivamente tiene el control de las Fuerzas Armadas, de las instituciones también. ¿Cómo califica usted esta asociación y cómo se puede proyectar también esta asociación en el futuro, considerando que en algún momento, de acuerdo a lo que ha dicho Donald Trump, el chavismo ya debería dejar el poder? Durante el fin de semana tuvimos una reunión de emergencia de los presidentes de los partidos de UPLA con los dirigentes que están en la clandestinidad en Venezuela. Y señalar que efectivamente lo que pareciera haber es una transición pactada. Y esa transición pactada, por supuesto que es una transición compleja desde el punto de vista de cómo logramos que aquellos que ganaron en las urnas, que es Edmundo González, finalmente lidere el país. Eso por una parte. Lo segundo es que pareciera que lo que va a ocurrir es que se va a desconocer el resultado de esa elección y va a haber una nueva elección en el futuro. En el largo plazo, eso sí. Sí, en el mediano plazo, a lo menos, lo que también es un tema muy complejo, también desde el punto de vista de los argumentos que se usaron para intervenir en el país, también son complejos, pero ciertamente frente a esta situación de emergencia, lo que nosotros abogamos es por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos en Venezuela, porque la democracia, el Estado de Derecho vuelva a Venezuela y todas las garantías que permitan justamente que las personas puedan disentir. En democracia, el derecho a disentir es un derecho sagrado. Y ciertamente yo he estado en Venezuela, he estado en contacto con el Foro Penal Venezolano, he estado escuchando los testimonios de tortura, incluso personas que se reunieron con nosotros en algún minuto con María Corina Machado desaparecieron por semanas, incluso meses, y eso habla cómo el gobierno persecutor a través de la policía secreta del SEBIN. Yo estuve también junto con Braulio Jatar lanzando un libro en el lugar de reclusión de Braulio Jatar. Braulio Jatar hoy día está en Chile, un comunicador chileno-venezolano que con valentía enfrentó a la dictadura, que mostró las primeras imágenes de los asesinatos
Y también yo participé en marcha y escuchaba el ruido, el silbido de las balas en plenas manifestaciones pacíficas por de pronto. Entonces te quiero señalar que la situación es crítica. Yo fui uno de los primeros en llegar a Ramo Verde junto con Rojo Edwards, con el senador Rojo Edwards, justamente para visitar personas que estaban privadas de libertad. Y fui testigo de cómo se negaba que esos perseguidos, que esos presos políticos pudieran recibir también a parlamentarios extranjeros para poder dialogar respecto a lo que estaba ocurriendo. La lucha por Venezuela la vamos a mantener hasta que el último preso político sea liberado, y lo vamos a hacer como senador, lo vamos a hacer desde la presidencia de UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos. Yo además soy vicepresidente de la IDU, de la International Democratic Union, que agrupa a todos los partidos de centro derecha del mundo, y vamos a seguir luchando por la libertad. Tenemos 3 causas en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Yo quiero agradecer especialmente a Juan Carlos Manríquez, que ha estado trabajando junto con nosotros ad honorem. Presentamos la primera causa por el exteniente Ojeda. En esa causa está siendo investigado Diosdado Cabello, y ciertamente vamos a perseguir todas las responsabilidades por los ilícitos penales internacionales de la dictadura de Nicolás Maduro hasta que haya justicia y hasta que Venezuela sea liberada. Ahora, senador, ¿qué le parece también la publicación que fue emitida hace algunos días por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se hablaba de nuestro hemisferio, que el presidente Trump iba a defender nuestro hemisferio, y haciendo mucha referencia a ese concepto? Una dura respuesta por parte del presidente Gabriel Boric también. El presidente electo, José Antonio Kast, dijo que no iba a polemizar también respecto a ello, pero sí se genera, hay algo ahí, al menos hay una retórica bien intensa respecto como a ello. especialista en Derecho Internacional, y en derechos humanos y en perspectiva estratégica, pero particularmente en derecho internacional, quiero decir que la doctrina Monroe, que fue erigida en el año 1823 y que buscaba América para los americanos, quiero decirles que llega tarde porque, y quiero ser muy sincero y muy honesto en esto, Estados Unidos olvidó 30 años América Latina. Y cuando se nos pide, por ejemplo, screening de inversiones respecto de China, hubo 30 años donde Estados Unidos estuvo ausente. A nosotros nos gustaría efectivamente que hubiesen screening de inversiones que sean neutros y donde efectivamente las luchas de la libertad, las luchas por la democracia, los principios justamente de el derecho de los pueblos a definir su propio futuro estuvieran sobre la mesa. Y por eso yo diría que acá la invitación me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sacar adelante el acuerdo que evitaba la doble tributación con China o el acuerdo que evitaba la doble tributación con Japón, y lo valoramos porque significó un desembarco muy importante de inversión china y japonesa en nuestro país. Imagínate que Japón invierte 7.000 millones de dólares en 18 proyectos mineros, pero cuando sacamos adelante, porque me tocó junto a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano, trabajar para evitar la doble tributación que suponíamos que iba a ser una ola de inversiones de Estados Unidos en nuestro país. Esas inversiones no llegaron. Entonces, lo que uno espera, en definitiva, es que acá tengamos la capacidad de un país como Chile diversificar sus economías, que nos permita justamente no depender de uno u otro liderazgo, sino que entender que Chile aspira a ser un país que en el largo plazo aspira a generar mejores condiciones para sus pueblos, pensando en el largo plazo, en un relato común de largo plazo, donde seamos capaces de movilizar nuestra economía, donde seamos capaces de entender que Chile es uno de los países más abiertos del mundo, con 36 tratados de libre comercio, con el 88% del PIB mundial, y donde se requiere urgentemente entender que Chile es un país con proyección oceánica y particularmente hacia el Asia-Pacífico, donde se va a desarrollar el teatro de operaciones del comercio exterior por los próximos 100 años. Y eso requiere efectivamente reglas claras de libertad económica. No barrera arancelaria, libertad económica. Se requiere competitividad de la economía, no cierre de la economía. Se requiere en definitiva entender que Chile ofrece puertos de salida, por ejemplo, para los productos del Cono Sur, entendiendo claramente que estamos a puertas de materializar el corredor bioceánico que va a transformar la economía
el subcontinente americano, donde Paraguay se va a transformar desde un país mediterráneo a un país oceánico, donde vamos a tener ventajas logísticas, donde esperamos avanzar en pasos binacionales para sacar los hidrocarburos de vaca muerta por Talcahuano, o potenciar Agua Negra, o potenciar las leñas, que nos van a permitir potenciar los puertos de Coquimbo, de Valparaíso, de San Antonio. Entonces, lo que se requiere básicamente entender que las doctrinas Monroe, que son erigidas en el día de hoy, no, deben ser en el sentido de cómo logramos dinamizar las economías. Y Chile necesita dinamizar la economía. Chile necesita poner en movimiento su economía. Y eso implica diversificar sus socios comerciales. Asociarse con Emiratos Árabes. Nos costó 14 años, y yo soy presidente del Comité Chileno Emiratí, de sacar adelante el CEPA con Emiratos Árabes, sacar adelante un CEPA con Arabia Saudita, sacar adelante un acuerdo económico con la India, entender claramente que tenemos una ventana de oportunidad con África, donde tenemos tan solo 6 embajadas. Debiéramos explorar a través de la Alianza del Pacífico más embajadas para generar acuerdos comerciales con los países de África. Eso implica entender que Chile no puede depender ni de uno ni de otro. Chile tiene que ser un país que tiene que mirar con capacidad, con audacia, las posibilidades de mejorar sus posibilidades y oportunidades. Mira, tú lo siguiente, el 70%, pero este es un dato muy importante. Claro, se nos va el tiempo, sí. Sí, el 70% del PIB, de Chile depende de nuestro mercado exportador, de nuestra logística exportadora. Y por eso es tan importante la diversificación de nuestra economía. Claro, cortito, senador, porque ya se nos fue el tiempo. Esta última declaración, anuncio por parte de Donald Trump respecto, en una entrevista con Fox News anoche, donde indica que va a comenzar a atacar por tierra carteles que, según él, dirige en México. ¿En qué posición pone al subcontinente, bueno, Norteamérica, pero también como proyección también a Sudamérica, esta situación bien compleja? Vimos ya lo que ocurrió en Venezuela, pero ahí en México tenemos un gobierno legítimo, claramente hemos visto también momentos de tensión, pero momentos también de mayor concordancia entre la presidenta Claudia Sheinbaum y también Donald Trump, pero esto también cambia un poquito el panorama, ¿no? Mira, esto dice relación con un tema central. Como países como el nuestro, la garantía que tienen es la protección a través de el respeto al derecho internacional. El multilateralismo es la gran herramienta que tienen países como el nuestro. No el unilateralismo de una u otra potencia. Y esto yo diría que es un elemento central. Cómo nosotros logramos fortalecer los instrumentos internacionales multilaterales para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar el crimen organizado. Eso es la tarea central que tenemos por delante. Yo he sido testigo en Tapachula, yo estuve en Tapachula, y he visto efectivamente en un tema que he denunciado fuertemente la situación de niños chilenos deambulando por el cono sur para llegar camino justamente a Estados Unidos. 20.000 niños chilenos. Esto lo he dicho en nuestro programa. Logré que hubiese una alerta consular. Niños chilenos usados, justamente, pasando por el Darién, y donde parece que a nadie le importa por el color de la piel de esos niños, porque son hijos de matrimonios mixtos, de parejas mixtas. Esos niños chilenos requieren protección del Estado. A mí me gustaría que Chile asumiera la necesidad de proteger justamente a su infancia. En cambio, finalmente los gobiernos miran para el lado, porque pareciera no importarle por el color de la piel de esos niños. Bueno, lo mismo digo, el séptimo país con mayor número de refugiados en México son niños chilenos. Son niños chilenos. Esto está en conocimiento del Ministerio del Interior, está en conocimiento de la Cancillería chilena. Se generó una alerta consular, pero ni un medio se pronuncia sobre estos temas. Entonces, el multilateralismo para enfrentar estos temas es fundamental. Potenciar la Organización de Estados Americanos, lograr efectivamente que los instrumentos de protección frente al narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, efectivamente nos permitan entender que Chile es un país que requiere efectivamente diversificar su economía, pero desde el punto de vista jurídico, proteger y respetar el derecho internacional. Y yo no puedo terminar sin antes invitar, si me permite, a Congreso Futuro, esta iniciativa que cofundamos hace 15 años, que está cumpliendo
10 años en todas y cada una de las regiones del país para que en definitiva puedan concurrir entre el 12 al 17 de este mes, totalmente gratuito, para poder escuchar a 120 speakers hablar sobre ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, sobre los temas que están en la vanguardia del pensamiento crítico a nivel global, y donde tendré la oportunidad de lanzar este libro, Anticipar para Transformar Chile, donde será lanzado el próximo miércoles por el presidente electo, José Antonio Kast, que me acompañará justamente a poder compartir una visión de largo plazo respecto del Chile que queremos construir. Bien, senador Francisco Chaguán, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Diversos temas también. Recuerda, también hay programación especial respecto a Congreso Futuro aquí en Canal 24 Horas. Senador Venezuela Francisco libre. Chaguán, gracias por Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Que esté bien.